Capítulo 3. Una vida entregada. En Canaán, Abraham pasó por 3 pruebas y edificó 3 altares. El primer altar lo construyó en Siquem, Génesis 12:7, y el segundo en Betel, Génesis 12:8, 13:4. Luego fue hacia el sur, a Egipto, donde pecó al mentir, y después de un tiempo regresó a Betel. El tercer altar que edificó fue en Hebrón, Génesis 13:18. Canaán, en esencia, consiste en estos 3 lugares, y ningún lugar es de utilidad para Dios sin un altar. El Señor le dijo a Abraham: la tierra que ves la daré a ti, es decir, Siquem, Betel y Hebrón. Estos lugares representan a Canaán. Examinemos cada uno de ellos más detenidamente. El nombre de Siquem significa un hombro. Es el lugar de mayor fuerza, pues ese es el significado de hombro en hebreo. Canaán no es solo una tierra de abundancia y de leche y de dulce miel, también es el lugar de la fuerza, el lugar de la victoria. Es donde los enemigos son echados definitivamente. Su fuerza es una fuerza viva. El pozo de Sicar estaba en Siquem, el cual podríamos considerar como un tipo del poder de Cristo viviente en su pueblo. La misma vida del Señor se manifiesta allí, y ninguno se aleja de él vacío. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Aquellos que están siempre vacíos, siempre sedientos, siempre buscando esto o aquello y nunca se sienten satisfechos, son de poca utilidad para Dios. Los que se sienten satisfechos con el Señor son los fuertes, y Dios ha hecho provisión para que todos podamos estar satisfechos en Él. Dios nos ofrece tal satisfacción en su Hijo que en Él podemos decir: no quiero nada, no necesito nada para mí. Eso es fuerza. ¿No es cierto que una de nuestras mayores debilidades como creyentes surge de adentro, debido a nuestra insatisfacción y descontento? Siquem y la tierra de Canaán implican satisfacción total y completa, y eso significa fuerza. Ni el mundo ni los poderes de las tinieblas encuentran cabida allí. Moré, Génesis 12:6, significa sabiduría. La sabiduría es el fruto de la fuerza. Moré era un nombre de una encina en Siquem, y un árbol siempre crece de acuerdo a la tierra donde está plantado. La sabiduría proviene y es el fruto de la fuerza y la satisfacción, no de una doctrina muerta. La debilidad de la sabiduría hoy en día consiste en que es mera información. Sin la fuerza del Señor, que nos satisface y produce sabiduría, no tenemos sabiduría alguna. El vaso que Dios desea para su obra no se prepara solamente oyendo muchas cosas, sino viendo, recibiendo y estando satisfechos. Su comprensión se basa en la vida de Cristo morando en nosotros, no en la información que retengamos acerca de Él. Debemos cuidarnos de no repetir meramente lo que oímos. Sin importar cuán preciosa o profunda sea la enseñanza, no debemos ser simples diseminadores de información. En este sentido, las personas con buena memoria pueden ser muy peligrosas. Hablar livianamente acerca de lo divino no logrará nada, e incluso puede alejarnos mucho de la voluntad de Dios. El poder de Dios sobre la tierra no puede mantenerse solamente por lo que oímos, sino por nuestro conocimiento de Él. Lo que debe caracterizar a la iglesia cristiana es lo que tenemos en nuestro interior. Dios nos libre de un evangelio meramente intelectual. ¿Por qué era necesario Betel además de Siquem? Porque a pesar de Siquem, a pesar de la vida en Cristo y nuestra satisfacción con esa vida, los hombres aún buscamos ser independientes e individualistas. Dios es un Dios de orden, y en el propósito de Dios debe existir el orden del cuerpo de Cristo. Jesús como Hijo debe reinar sobre su casa, es decir, sobre nosotros los creyentes. Hebreos 3:6. Hay muchos lugares en el mundo que se consideran casa de Dios aunque no lo sean.
Por otro lado, existen otros lugares poco conocidos, escondidos, en donde Dios está levantando un vaso que Él edifica para ser verdaderamente su casa. Este no consiste en individuos sobresalientes, ya sean grandes en la predicación o en el avivamiento o en cualquier otra cosa, sino consiste en humildes hombres y mujeres que han sido unidos a Cristo en su muerte vicaria en la cruz. Siquem debe llegar a ser Betel. Dios debe librarnos de todo indicio de individualismo. Él debe librarnos del deseo de sobresalir en una forma individual y llevarnos a ser uno con su pueblo, porque la casa de Dios es su testigo en la tierra. Todos sabemos cuán difícil es que los creyentes vivan juntos en armonía. Cuando por la gracia de Dios esto ocurre y continúa ocurriendo, hasta el infierno toma nota. Pero tengamos cuidado, ¿es la casa de Dios un principio que debemos seguir o una vida que ha de ser vivida? ¿Es algo que copiar o algo que debemos ser? Sería fácil, habiendo visto el valor de la vida en conjunto, tomar la determinación de aplicar a cualquier precio los principios por los cuales la Iglesia ha de funcionar. Sin embargo, esto no lograría el resultado deseado. Necesitamos la vida del cuerpo, la vida compartida de Cristo que proviene de Él como cabeza. Antes de que podamos regirnos por sus principios, estos no pueden ser meramente aprendidos. Entonces, ¿cómo ha de alcanzarse esta vida en conjunto? Nuestra tienda debe estar entre Ai y Betel. Génesis 12:8. Aquí una vez más los nombres son significativos. Betel significa la casa de Dios. Ai significa un montón de ruinas. La tienda de Abraham estaba entre esos dos lugares, con Betel al occidente y Ai al oriente. Recordemos que más adelante en la historia de Israel, el tabernáculo del testimonio se abría hacia el oriente, de modo que cuando alguien entraba se dirigía al occidente. Aquí en la habitación de Abraham, si un hombre miraba hacia la casa de Dios, Betel, su espalda daba hacia un montón de ruinas. Ai. Por otro lado está la casa de Dios, el testimonio de la autoridad y el gobierno de Dios en la tierra. Y por el otro hay un montón de ruinas, las ruinas de nuestras esperanzas y ambiciones y nuestra expectación y orgullo propio. Solo si damos la espalda a lo segundo estaremos mirando lo primero. Solo si hemos aceptado el juicio de Dios sobre la antigua creación como algo final estaremos mirando lo que Betel representa. Solo cuando nuestra carne ha sido negada encontraremos cabida naturalmente y sin esfuerzo en la casa de Dios. Somos como piedras vivas del tamaño y forma apropiadas para el lugar que Él tiene para nosotros. De otro modo, por más que nos esforcemos por encajar, solo perteneceremos al montón de ruinas. Muchos de nosotros lamentablemente entendemos muy poco lo que significa el juicio y el trato de nuestra fuerza natural, la carne. Más bien nos jactamos de ello. Secretamente nos gloriamos en nuestras opiniones y en ser diferentes e independientes de otros, y nunca reconocemos esto como una derrota. Aquellos que no se han considerado por naturaleza juzgados y echados sobre ese montón de ruinas, no han encontrado su lugar en la casa de Dios. No han oído la voz de Dios allí. Que Dios tenga misericordia de nosotros cuando nos atrevemos a pensar que la iglesia de Dios está equivocada y nosotros en lo correcto. No solo estaremos repudiando a su pueblo al hacer esto, sino a Dios mismo que se deleita en revelarse entre ellos. La verdad acerca de la crucifixión de nuestra vieja naturaleza juntamente con Cristo es excelente, pero solo cubre el aspecto negativo. Debemos considerar el lado positivo. Diremos que lo positivo consiste en vida, espontánea y sobrenatural. El niño que nace no se aflige por pensar de dónde proviene la vida. Él la vive naturalmente. El creyente que nace de nuevo no debe procurar saber cómo opera su nueva vida. Esta proviene de Jesús. El cristiano simplemente la tiene, se regocija en ella y natural y espontáneamente la vive.
Además, el creyente que ha visto que la vida de Cristo es una vida en conjunto, de la cual participan todos los suyos, está en la misma posición. Él acepta el hecho y da gracias a Dios y la vida fluye. Hay un altar en Betel y Dios recibe lo que se ofrece, es decir, nuestra aceptación de Cristo como nuestra vida compartida. Podemos neciamente ir a Egipto, pero Dios nos traerá de vuelta a Betel. Los principios de la vida en conjunto seguirán. Abraham siguió hasta llegar a Hebrón y allí edificó su tercer altar. Hebrón significa una unión. En términos del Nuevo Testamento, podríamos cambiarlo por la palabra comunión. Y por cierto, es en comunión los unos con los otros que se prueba el hecho de la vida compartida entre cristianos. Betel representa la vida del cuerpo de Cristo. Hebrón representa el principio de vivir esa vida. Lo primero debe preceder a lo segundo, y no hay manera de llegar a Hebrón sino solamente por medio de Betel. No podemos tomar un grupo de hombres e introducir los principios de comunión divinos en medio de ellos. La comunión con Cristo es algo natural, sin esfuerzo, porque surge del cuerpo viviente de Cristo y por tanto no hay necesidad de planear ni organizarla. Fluye espontáneamente cuando nuestros corazones están, como el de Abraham, dirigidos hacia el Señor. La experiencia comprueba que no podemos avanzar en el cristianismo ni testificar efectivamente sin comunión. Muy a menudo, Dios se enfrenta a los más maduros espiritualmente, con un paredón para poder enseñarles esta verdad. Ellos llegan a un lugar donde es imposible avanzar, se encuentran con algo que ellos no pueden resolver solos. Entonces descubren la absoluta necesidad de tener comunión con otros en Cristo y aprender los valores prácticos de la vida corpórea. Cuando se experimenta esto, hay nuevos frutos. En Hebrón, Abraham habitó cerca de las encinas de Mamre. Mamre significa firmeza o vigor. Cuando, al igual que Abraham, el pueblo de Dios está firmemente establecido allí, entonces ellos en verdad tienen un testimonio. Los hechos que siguieron justo después de que el patriarca se trasladó a Mamre demuestran cuán poderoso fue el testimonio de Abraham al mundo una vez había llegado a Hebrón. El factor que une estos tres lugares es el altar que Abraham construyó al Señor en ellos. En principio, Dios acepta en el altar solamente a Cristo. Sin embargo, al ofrecernos a Él en sacrificio vivo, Romanos 12:1, afirmamos que aceptamos a Cristo para nosotros mismos y de acuerdo con eso, Dios puede recibirnos en Él. Ya que hemos abandonado toda esperanza en nosotros mismos y estamos mirando a Jesucristo, el Hijo de Dios, en todo momento, Dios acepta completamente lo que ofrecemos. Sobre esa base, testificamos juntos. En relación con la tierra de Canaán, que había de ser la herencia de Israel, Abraham fue puesto a prueba en 3 ocasiones distintas, debido a que él era hombre común, como usted y como yo, a quien Dios había escogido y separado para esta tarea especial. Su fe no era mayor que la nuestra. De modo que en las pruebas por las cuales atravesó, él fue disciplinado por medio de distintas clases de personas. Todas estas experiencias son muy similares a las nuestras. La primera prueba de Abraham ocurrió poco después de su llegada a Canaán, y luego de haber sacrificado en Betel. Él siguió su viaje al sur, y cuando las condiciones se tornaron difíciles a causa del hambre, llegó a Egipto. Allí pecó al engañar, algo que dio como resultado una severa reprensión por parte de Faraón. Él, un creyente, fue reprendido por un hombre del mundo. Esta prueba realmente estaba ligada a la tierra. ¿Deseaba Abraham en verdad esta tierra? Génesis 12:7. Dios se la había dado a él, pero el patriarca no había comprendido aún la importancia de guardarla, de permanecer allí. Para él iba a ser la tierra en que moras y como tal su heredad perpetua. Génesis 17:8. Sin embargo, no había llegado a valorarla de esa forma. Dios todavía tenía que establecerlo allí. Una cosa es tener la plenitud de Dios como un regalo y otra muy distinta es estar establecido en ella.
En Egipto, Abraham aprendió que no había otra tierra como la de Canaán. En Canaán, él no tuvo necesidad de esquivar el peligro por medio de la astucia y a costa de la mentira, y tan pronto como pudo retornó a Betel. Abraham había aprendido su primera lección, es decir, que la tierra era de gran valor. Ahora llega su segunda prueba. Esta fue de un carácter distinto. Lot estaba con él, y muy pronto la tierra resultó escasa para alimentar los ganados de ambos. A causa de la gran congestión, sus siervos comenzaron a pelearse. En cuanto a dejar a su parentela, Abraham nunca había obedecido completamente, aún retenía a Lot. Por fin comprendió que Dios le estaba disciplinando por medio de Lot y pudo ver que el propósito de Dios concernía solo a él y no incluía a Lot. Podemos guiar las almas a la salvación, pero no podemos guiarlas al llamamiento y al servicio de Dios. Eso es algo muy personal. Abraham lo reconoció y finalmente le propuso a Lot que debía tomar caminos distintos. Él le mostró toda la tierra y le dijo que escogiera su parte. He aquí una lección muy importante. Debemos aprender a confiar en que Dios guardará lo que nos da y nunca debemos procurarlo por medios mundanos. El hecho de que estemos viviendo en la tierra no significa que debemos ser terrenales. Esta tierra era el don de Dios para Abraham. Conocer este hecho y a pesar de ello rendir todo a Dios es la obra de la cruz en un hombre. Abraham había avanzado a este punto en obediencia y autorrestricción, y en este lugar Dios le habló otra vez. Y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Génesis 13, 14, 17. Habiendo pasado esta prueba, la comunión de Abraham con Dios se fortaleció, y como hemos visto, el patriarca movió su tienda y vino a morar en Hebrón. La tercera prueba de Abraham, y la última en relación con la tierra, es por supuesto la batalla de los reyes. Sodoma, donde ahora vivía Lot, fue atacada, y el mismo Lot fue apresado. Abraham salió de inmediato con sus escasas fuerzas para salvar a su sobrino. Qué fácil hubiera sido decir: tú deberías haber sabido esto, toda la culpa es tuya. Pero aún después de la salida de Lot y su elección egoísta y desastrosa de Sodoma como lugar de habitación, Abraham lo considera su pariente. En el patriarca no había individualismo egoísta. Él todavía estaba en Hebrón, el lugar de comunión, y todos eran sus hermanos, incluyendo a Lot, quien vivía exclusivamente para sí mismo. Solo aquellos que están en la posición representada por Hebrón pueden, al igual que Abraham, combatir espiritualmente. Lot no había cambiado como resultado de haber sido librado de los reyes. Él volvió de inmediato a Sodoma. Sin embargo, la victoria no era cuestión de si se había generado un cambio en Lot o no, sino del derrocamiento de esos reyes. Su poder fue quebrantado, eso era lo importante. La persona que estaba pasando un trance difícil era su hermano, y Abraham le amó en el Señor a pesar de los inconvenientes que le había generado en el pasado. Aquí por primera vez se ve el carácter verdadero de Abraham. Que Dios nos haga comprender la lección que esto nos enseña. Es fácil vencer librando al mismo tiempo a otros, y habiéndolo hecho, estar orgullosos de ello. Yo se lo advertí, decimos, o miramos a nuestro alrededor para ver si hay una recompensa, alguna felicitación, algún honor codiciado. De modo que no nos debe sorprender que esta prueba incluye otra, una secundaria. A su regreso, Abraham se encontró con el rey de Sodoma, quien se le acercó ofreciéndole una recompensa muy generosa, es decir, todos los bienes recobrados en la batalla.
No obstante, Abraham ya había aprendido que sus recursos estaban en otra parte, su benefactor estaba en el cielo. Él mantuvo firme su posición de que aparte de Dios nadie le podía dar cosa alguna. Esto demuestra la gran obra que el Señor había realizado en él. Podemos estar en la posición que Dios nos ha dado y saber que nadie puede dañarnos, pero ¿realmente creemos que ningún otro puede ayudarnos a menos que Dios lo mande? Abraham había demostrado lo primero, ahora confiadamente afirma lo segundo. He jurado al Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Génesis 14, 22, 23. La expresión he jurado al Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, resalta mucho entre este marco, especialmente la última parte. Esta había sido usada antes por primera vez por Melquisedec, rey de Salem. Ahora es el testimonio de Abraham. La tierra es del Señor. Melquisedec se había adelantado al rey de Sodoma y había salido al encuentro de Abraham, no en la montaña, sino en el valle, el lugar de la prueba. Vino a él con el vino y el pan del cielo, Juan 6, y el nuevo vino del reino, Juan 2. Estos representan nuestra completa satisfacción con Cristo mismo, y Abraham se encontró posteriormente con el rey de Sodoma como un hombre satisfecho. La tierra estaba bajo maldición, y Sodoma misma era quizá el rincón más oscuro, pero Abraham podía proclamar que Dios es el poseedor del cielo y de la tierra. Este tremendo hecho concluye esta sección de la historia. Aun cuando su vida corría peligro, Abraham había vencido a los reyes invasores y había librado a Lot. Allí se pusieron a prueba sus verdaderas motivaciones. No podemos pelear por causa de Dios si queda incluso un pequeñísimo rasgo de planificación o ambición mundana en nosotros. Solamente podemos hacer esto cuando el mundo ha perdido su poder sobre nuestras vidas. Haber cedido ante el rey de Sodoma habría sido una derrota moral mayor que el no haber salido al encuentro de los reyes. Pero para Abraham la cuestión ya estaba arreglada y Dios tenía a su hombre escogido donde lo necesitaba. Amén.